colombianos, tremendo cachetadón para la señora Vicky Dávila, tratando de enlodar siempre al gobierno de Gustavo Petro y demás. Pues no, señores, resulta que el gerente del Banco de la República dijo en una convención que existe una histórica caída en la inflación en el último año y medio en Colombia. Y Gustavo Petro está hace 2 años. Según el gerente del Banco de la República, aseguró que es una de las caídas más fuertes que se ha observado en los últimos 100 años. Por supuesto, los bancos están contentos. Sin embargo, Vicky Dávila se empeña en por qué sube la gasolina cuando Iván Duque tomó esta medida de congelar los precios supuestamente para controlar la inflación y lo que hizo fue dispararla. La medida de Gustavo Petro ha permitido pues que se reduzca la inflación. Escuchemos. La histórica caída de la inflación en el último año y medio en Colombia, reportó el Banco de la República. Según el gerente del emisor, es una de las más fuertes que se ha observado en los 100 años de existencia de la entidad. Dani Carlos Correa, muy buenas noches. ¿Qué más dijo el funcionario? Muy buenas noches, pues mire, el gerente del Banco de la República también aseguró que en temas económicos lo peor ya quedó atrás y que la perspectiva es de un crecimiento económico en recuperación. De otro lado, el gerente del banco emisor, Leonardo Villar, también aseguró que haber congelado el precio de los combustibles durante el año 2021 y 2022 fue una mala idea que está afectando hoy la economía nacional. Durante la instalación número 35 del Simposio de Mercados Capitales realizado en la ciudad de Cartagena, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, durante su intervención, se refirió sobre los avances económicos que ha tenido el país. Villar aseguró que la reducción de la inflación es una de las más fuertes que se ha observado en los 100 años de existencia. La inflación había alcanzado su nivel máximo cercano a 13.4%. Desde entonces, la inflación ha disminuido en más de 6.5 puntos porcentuales, hasta el 6.86% en julio de 2024, que es la última cifra disponible. En términos de nuestra propia historia, esta reducción de la inflación es una de las más fuertes que hemos observado en los más de 100 años de existencia del Banco de la República para un lapso de menos de año y medio. El gerente del banco emisor también aseguró que lo peor del periodo de ajuste en la economía ya quedó atrás y la perspectiva es de un crecimiento económico en proceso de recuperación. Todos los indicios sugieren que lo peor y más doloroso del proceso de ajuste ya quedó atrás. La perspectiva hacia adelante es de un crecimiento económico en proceso de recuperación y de menores costos de fondeo. De otro lado, en medio de su intervención, Villar también se refirió sobre el tema de la CPM, asegurando que hoy hay un consenso de que fue una mala idea de haber congelado el precio del combustible en el año 2021 y 2022. Este congelamiento de los precios de los combustibles, en particular de la gasolina, generó un enorme costo fiscal y requirió que el gobierno actual los ajustara fuertemente al alza, comenzando en el último trimestre de 2022, cuando estaba el ministro el doctor Ocampo, y ello implicó un aumento de cerca del 70%. En un lapso de 1 año y medio, haciendo obviamente más difícil y costoso el proceso de reducción de la inflación. El gerente del Banco de la República reiteró que para que sigan bajando las tasas de interés es indispensable que baje la inflación. El jefe del emisor confía en que estas sigan bajando y así beneficiar el bolsillo de los colombianos. ¿Cómo les parece este balance que hace el Banco de la República, que de una u otra manera le echa flores a las decisiones económicas que ha tomado el gobierno de Gustavo Petro? ¿Dónde estará Vicky? ¿Dónde estarán los Gilinski que se han encargado de seguir pues dinamitando las relaciones del pueblo con Gustavo Petro a través de noticias falsas por este medio de Revista Semana? Y es que Vicky Dávila, frente a la ignorancia que maneja, el precio de los combustibles fue una mala decisión, como lo dijo acá el señor pues presidente o gerente del Banco de la República. Pero Vicky Dávila decía que quién la había cagado. Pues sí, señores, la cagó directamente Duque con esta decisión. Escuchemos cuando entrevistaba aquí al doctor exministro Ocampo, exministro de Hacienda del gobierno Petro. ¿A cuánto, y deme la cifra que usted crea va a llegar el galón de gasolina en Colombia? Bueno, depende, pero digamos, no sé, 16.000 pesos. ¿Sí? ¿Va a llegar a 16.000? Sí. ¿Y el colombiano aguanta eso? Bueno, muchos de los que pagan gasolina son un sector de altos ingresos. Tenemos, curiosamente, el presidente siempre cuando se escribe interno tenía razón. Y por eso él estuvo de acuerdo con aumentar el precio de la gasolina como una propuesta nuestra y se hizo a partir de mes de octubre. Es que se ha ido gradualmente aumentando el precio de la gasolina. Digamos, en retrospectiva más aún. En retrospectiva, digamos, lo que y yo creo que fue inaceptable totalmente fue, digamos, que la administración Duque decidiera no aumentar los precios de la gasolina y al puro final. O sea, yo te das cuenta que me parece que es una decisión política clarísima. Pero podía aumentar pero exministro, podía aumentar en la pandemia, digamos que como que todo se frenó también en la pandemia, digamos. No, es que ya no era la pandemia, estamos hablando del año 2022. Ya la pandemia había pasado. En 2022 o sea, Duque la embarró. Sí, el gobierno Duque la embarró al final, no aumentó el precio de la gasolina, más aún. Tuvo, si se quiere, una
desafortunada declaración al final cuando aumentó por fin el precio de la gasolina, dijo que el gobierno siguiente tenía que seguir ese derrotero, pero el derrotero que no siguió, en la administración Duque nos dejó un déficit que era del 3% del Producto Interno Bruto. Ese solo era un déficit enorme. Eso fue un error. Debe haber comenzado a aumentar gradualmente, por lo menos el precio de la gasolina. De hecho, una de las gasolinas más subsidiadas del mundo es la colombiana. Eso es ridículo, no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista de los objetivos ambientales. O sea, que uno esté subsidiando el consumo de gasolina. Desde el punto de vista del cambio climático es una muy mala señal para Colombia. Y ahí Vicky Dávila se tiene que morder los dientes porque realmente Gustavo Petro tenía la razón. Además que esta señora, por ejemplo, quiere ser presidente y sin conocimientos pues económicos y demás sería una catástrofe para el país. Y como Vicky Dávila está acostumbrada a cazar pelea con todo mundo, quiere cazar pelea con todos los medios, con Blue Radio, también quiere cazar pelea con los posibles candidatos, ya le ha echado mucha agua sucia a Alejandro Gaviria, a la señora Claudia López, también al gobierno de Gustavo Petro, pues ahora caza pelea con la silla vacía, porque sacaron un titular de Juanita León donde dice: la silla vacía considerará a Vicky Dávila como candidata presidencial para el 2026. A lo que Vicky Dávila respondió: Juanita León y su portal La Silla Vacía anuncian que deciden por mí. Esto no tiene antecedentes, no es precisamente una decisión periodística audaz, sino una verdadera persecución contra una periodista como yo. Se victimiza, ¿no? Sabiendo que tiene las mieles de ser candidata para el 2026. Además que dijo que iba a iniciar una gira por todo Colombia y que si no le prestaban el auditorio en Medellín, pues se iba a las calles porque ella contaba con Dios y con las personas que la quieren. Aquí sigue escribiendo: los colombianos sabrán evaluar esto que está haciendo conmigo. Yo seguiré trabajando y mi compromiso es con la gente, no con los colegas que se creen dueños de la verdad y superiores morales. Y ella siempre: Dios les pague. La silla vacía. ¿Ah? ¿Cómo la ven, señores? Pues definitivamente hay medios que no le comen cuento a esta señora y aquí dicen que esta candidata de la banca privada es la señora Vicky Dávila y su pasquín desinformativo de Revista Semana, que le hacen un daño a la sociedad colombiana destilando fake news y odio. Es una fiel representante de la derecha y capataz del Centro Democrático. Dígame si no, cómo ha defendido a Álvaro Uribe Vélez cuando al señor lo acusan o lo imputan. Escuchemos qué dijeron los periodistas españoles que la dejan como un cuero. Vicky. Desde aquí les digo a las fuerzas: solo cumplan la Constitución. El pueblo está con ustedes. La señora Dávila hablando ya como si fuera la líder de facto de la derecha política, trazando lo que parece un programa de gobierno y finalmente atreviéndose a arengar a las Fuerzas Armadas de Colombia para que defiendan la democracia, traducción, para que se insubordinen. Todo esto de que Vicky Dávila podría ser la próxima candidata de la derecha en Colombia está dejando de ser un rumor y está empezando a ser un tema de conversación importante en Colombia. La revista Semana, transformada en los últimos años en una especie de Fox News de Colombia, lleva tiempo siendo el mascarón de proa de la oposición a Petro. Es la patronal bancaria la que está impulsando a Vicky Dávila. No es una periodista ni una mujer libre, como dice. Es un instrumento al servicio de la oligarquía, una empleada de los banqueros, de los verdaderos poderes de Colombia, que han demostrado una y otra vez durante décadas que están dispuestos a todo, por la vía que sea, para defender sus privilegios. Para defender sus privilegios, para volver a recuperar el poder y para pues lograr grandes negocios después con el gobierno, con la persona que patrocinen para subirlos a la presidencia, ¿no? Por otro lado, ha tenido críticas la vicepresidenta Francia Márquez porque un documento no llegó a tiempo en la comisión primera que era sobre el presupuesto del Ministerio de la Igualdad, pero no se acuerdan de Marta Lucía Ramírez, señores. Marta Lucía Ramírez no fue un ejemplo de vicepresidenta para Colombia. Tuvimos a una señora que dejó estas joyitas, pero ahora resulta que la mala es Francia Márquez. Escuchen David Racero cómo le saca los pecados aquí a Marta Lucía Ramírez. Los peores escándalos de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Primero, los vínculos de su familia con el narcotráfico. Ella y su esposo tuvieron negocios con el narcotraficante y exparamilitar confeso Memo Fantasma, catalogado por Inside Crime como uno de los narcos que más ha lavado dinero y propiedades a la mafia colombiana. Además, uno de los hermanos de la vicepresidenta fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Y cuando se conoció públicamente, no tuvo la más mínima vergüenza para decir que fue simplemente una tragedia familiar. Claro, porque para ella y los suyos, delinquir es tarea cotidiana, y cuando los descubren son pequeñas tragedias familiares. 2. La Operación Orión. Siendo ministra de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, dirigió la toma paramilitar de la Comuna 3 en Medellín, que durante más de 13 horas, a sangre y fuego, se cometieron más de 75 asesinatos y miles de desaparecidos y desplazados. De nuevo, la vicepresidenta volvió a decir que nada tuvo que ver. Tercero, paraísos fiscales. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aparece en el listado de los Pandora Papers. Personas que crean empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos. La vicepresidenta evadiendo impuestos. Y por si fuera poco, lo hizo en sociedad con Gustavo Hernández, preso en Estados Unidos por lavado de dinero en Venezuela.
Marta Lucía Ramírez y los suyos representan lo peor de la clase política de este país. Es momento de sacarlos del poder. Te invito a compartir este video con tus amigos y familiares para que más colombianos se enteren y en el 2022 los castiguemos en las urnas. Y así sucedió, se castigaron en las urnas y por eso andan muy ardidos de recuperar todo, ¿no? Por otro lado, RTVC Noticias tuvo acceso a 6 contratos que el señor Fico Gutiérrez al parecer adjudicó de forma directa y que suman más de 68.000 millones de pesos. Resulta que dicen que se entregaron a Edo. Ahora tendrá que responder ante los organismos el señor Fico Gutiérrez y tendrán que ser investigados a fondo. Él dice que es muy honorable, ¿no? Vamos a iniciar en Medellín, donde RTVC Noticias tuvo acceso a la información de 6 de los contratos, al parecer adjudicados de forma directa, que suman más de 68.000 millones de pesos que habría firmado el alcalde Federico Gutiérrez, quien tendrá que dar explicaciones a los organismos de control. Larry Hoyo, de SUSE, nos amplía la información. Buenas noches. Vilma y televidentes, muy buenas noches. Nos encontramos aquí al frente del Museo de Antioquia y como se acaba de indicar, el alcalde Federico Gutiérrez será investigado por contratos como este, un contrato por 200 millones. Hay contratos que están hasta por 10.000 y 20.000 millones que fueron entregados a dedo. En estos últimos meses, el alcalde de Medellín tendrá que entregar explicaciones porque estos contratos ya fueron adjudicados en el SECOM número 2 y la ley 80 prohíbe que esos contratos sean entregados de esta forma. En la lista están varios contratos al parecer firmados por el alcalde Federico Gutiérrez con medios de comunicación privados y que harían parte de los que suman más de 68.000 millones de pesos. Este tipo de situaciones en Medellín ha pasado recurrentemente y celebramos que la Secretaría de la Transparencia haga esta denuncia y esperamos tener un resultado pronto. Y es que estos recursos tengan vigilancia porque el problema es que los desaparecen de la ley 80. Entre los contratos al parecer adjudicados de forma directa está el número 032024 con la Asociación Canal Local de Televisión de Medellín, Telemedellín. Además, una posible falta de justificación de las contrataciones de al menos 12 contratos para áreas como la prevención de violencias y conservación de cuencas, que al parecer adjudicaron sin la justificación requerida para la selección directa. Tenemos que revisar esos contratos porque recordemos que uno de los escándalos de la primera alcaldía de Federico Gutiérrez era los pagos exorbitantes para que hablaran del bien en redes sociales. Ya se denunció ahí en la urbe la llamada bodega de Fico. Todo eso hay que revisarlo porque tenemos que cuidar siempre los recursos públicos. Los organismos de control investigan la posible evasión del mecanismo de selección para los procesos de contratación establecido por la ley 80 de 1993 y la ley 1150 del 2007. Complicado el tema para Fico Gutiérrez por adjudicar estos contratos. Vamos a ver en qué termina esto. Por otro lado, resulta que el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela certificó el triunfo de Nicolás Maduro, pues, de las elecciones del 28 de junio. Tras una profunda investigación, según ellos, convalidó resultados de la elección presidencial ofrecidos por el CNE. Confirmó que se produjo un intento de golpe de Estado acompañado de un ciberataque a gran escala. Por supuesto, algunos presidentes de la región no aceptan este triunfo, dicen que es una dictadura y los uribistas están presionando a Gustavo Petro pues para que diga qué piensa sobre esta dictadura y pues quieren es que se rompan relaciones comerciales y también pues de frontera, ¿no? Y esto no va a pasar. Por supuesto, es mejor ser precavidos, abordar el tema con discreción como lo está haciendo México y Brasil y esperar a ver qué pasa. Sin embargo, Gabriel Boric salió a decir que es un régimen lo de Maduro y que es una dictadura, ¿no? Es muy diferente al tema de Colombia porque aquí Colombia sí comparte frontera y realmente sería algo muy mediático y muy escandaloso romper relaciones en este momento pues con Venezuela. Escuchemos qué dijo aquí pues el señor Gabriel Boric. Y la crisis venezolana, la verdad es que como país nos pega muy fuerte. Yo lo he dicho varias veces, me ha tocado ver a los ojos a millones de venezolanos, a miles de venezolanos exiliados de su patria, buscando nuevas oportunidades en una situación tremendamente precaria, que han salido producto del mal manejo que el régimen de Maduro, dictadura sin lugar a dudas, para que nos evitemos todo ese debate, ha tenido. Y hoy día yo no tengo ninguna duda que se han robado la elección, que no hay independencia ni separación de poderes en Venezuela, que lo que está sucediendo es lamentable y por lo tanto nosotros vamos a seguir defendiendo que el triunfo autoproclamado de Maduro no puede ser reconocido. Yo me solidarizo con los millones de venezolanos que tanto en su país como en el exilio están luchando por la vuelta a la democracia en Venezuela. Y lo que yo he dicho hoy día en redes sociales. ¿Cómo les parecen las declaraciones de Gabriel Boric, no? También una oportunista es la señora Claudia López, ¿no? Que está haciendo politiquería pues con el caso de Venezuela.
Pues acá María Corina dijo frente a las palabras de Gabriel Boric lo siguiente: muchas gracias, presidente Boric. Pretende desconocer la soberanía popular y la verdad, pero no podrán. La burda maniobra del Tribunal Superior de Justicia entregando al régimen pretende eximir al CNE de su obligación constitucional, pero ya es demasiado tarde. Todo el mundo sabe cuál es la verdad. Al final no se atrevieron, no presentaron ni una sola acta, ni un solo número de una sola mesa de votación. Haremos respetar la voluntad de los venezolanos. Contamos con usted, dice la señora María Corina Machado, a lo que Claudia López responde: presidente Gustavo Petro, ¿hasta cuándo el silencio cómplice con el asalto a la democracia de Venezuela? Su complicidad con Maduro y con un régimen violador de los derechos humanos, represivo, corrupto, antidemocrático y dictatorial es una vergüenza para Colombia, que usted pagará con un alto precio y derrota en nuestra democracia. Qué capacidad la suya de confirmar uno por uno todos los temores que inspiraba. Esta vez el ser cómplice del régimen de Maduro, y con ello el de que podría no respetar ni en Venezuela ni en Colombia la realización y resultados de una elección democrática. Los colombianos sabemos que Venezuela eligió la libertad y con ellos estaremos hasta el final. Por eso no la dejaron entrar al país vecino, ¿no? También Álvaro Uribe Vélez se pronunció frente a esto y dijo lo siguiente, ¿no? Porque pues está hablando de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, ya hubo pues reunión con algunos expresidentes, el señor Duque no fue, el señor Uribe pues mandó a Paola Holguín, pero pues aquí envió un mensaje Álvaro Uribe Vélez y dice: he enviado nota al señor canciller, muy respetado canciller, de manera más respetuosa y ante el anuncio de una nueva convocatoria de la Comisión Asesora para tratar el tema de Venezuela, me permito enviar a usted estos comentarios, referente a los puntos que mencionábamos en nuestra conversación telefónica. Le agradezco un tema sobre Nicaragua que contempla mi memorando de ilegalidad e inaplicabilidad de la sentencia 2011 de la Corte Internacional de Justicia. Dice él: la hermana Venezuela sufre una dictadura fascista, castrista, con más rabia, menos doctrina, completa corrupción y cero ética. Una dictadura que intenta engañar de nuevo con tramposas simulaciones electorales, dice aquí el expresidente Álvaro Uribe Vélez. También Uribe lanzó una puya al gobierno por los impuestos que está al parecer pagando. Él dice: puede ser que ahora se alcance a pagar impuestos, pero son insostenibles. No habrá manera de pagarlos en nuevas ocasiones. Esto acabará con la inversión productiva, con el empleo, con las posibilidades de la clase media. La nación se llenará de contribuyentes morosos y los municipios también, dado el avalúo del catastro multipropósito. Y hasta sacó un video colombianos que van a ver. Escuchen qué dice sobre los impuestos, que dice que los colombianos están asfixiados y que el Estado inundado por el derroche. Escuchemos. Los colombianos asfixiados por los impuestos y el Estado inundado por el derroche. Puede que haya dinero para pagar los impuestos en esta ocasión, pero con ese nivel tan alto, con los esfuerzos que están haciendo los ciudadanos, además, endeudándose para cumplirle al Estado, no va a haber manera de pagar esos impuestos en ocasiones futuras. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se paraliza la inversión, se frena la creación de empleo, se marchitan las posibilidades de la clase media. El Estado va a llenarse de contribuyentes forzosos, no porque no quieran pagar, sino porque no pueden pagar. Y también los municipios verán crecer todos los días su cartera morosa de los contribuyentes de catastro por el error de ese catastro multipropósito tan elevado. Colombia necesita bajar los impuestos y necesita eliminar el derroche en el sector público. Esto es lo que dice el señor Álvaro Uribe Vélez. Colombianos, hasta acá este video. Les pedimos que compartan esta información, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.